Quise leer este pasaje para que vieran que ya Jesús estaba anunciando de antemano que él iba a resucitar, y aunque él resucitara, tampoco le iban a creer. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Ahí el bautismo es un requisito para alcanzar la salvación. Ya ustedes saben la contestación por medio de este pasaje en Lucas 23. Asignatura número 2. Si el bautismo en agua no es un requisito para salvación, ¿por qué es necesario practicarlo? Y le escribí, busque y lea a Mateo 10:32 y Mateo 28, del 19 al 20. Ahora yo les leo a ustedes Mateo 10:32, que dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Jesús ya estaba anunciando que le confesara delante de los hombres, él le confesaría delante del Padre y delante de los ángeles. Mateo 28, del 19 al 20, antes de Jesús ir al Padre y sentarse a su mano derecha, esto fue lo que él dijo a los discípulos: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, paréntesis, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué entonces es un requisito para, si el bautismo de agua no es un requisito para salvación, por qué es necesario practicarlo? Porque Jesús dijo que lo teníamos que hacer. Era un acto de fe y un acto público para confesarle al mundo que nos habíamos identificado con la muerte y la resurrección de Jesús. Además de eso, al nosotros pasar por ese proceso de bautismo, es algo también que desciende aquí al subconsciente, a la parte donde Dios nos habla en la mente y refuerza. Es una sugestión que sugiere al subconsciente la realidad de que lo hemos hecho y al hacerlo físicamente está reforzando la realidad espiritual de eso que estamos haciendo para confesar a Cristo delante de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Dios sabe por qué Él hace las cosas y por qué Él nos manda a hacer las cosas. Y es porque Él sabe que al nosotros hacerlo y pasar por el proceso, ese proceso nos va a hablar a nosotros bien claro de lo que simboliza. Ya no será solamente un simbolismo, sino para nosotros será un acto que para muchos es un acto real, de que entierran al viejo hombre y cuando salen del agua salen a un nuevo hombre, que eso es lo que está representando. Amén. Y aquí seguimos ahora en la parte B del bautismo, pero la parte del bautismo en el Espíritu Santo. Hablamos del bautismo en agua, de lo que representaba para confesión, para arrepentimiento de pecado, y después cuando ya Cristo lo ordenó, fue un acto de fe simbolizando la muerte y resurrección de Cristo, y en nosotros publicarlo públicamente de que nos hemos identificado con Cristo. La parte B, el bautismo en el Espíritu Santo. Respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahorita en un momento voy a entrar de nuevo al pasaje donde Pablo se encuentra con el grupo de cristianos, o sea, el grupo de creyentes en Hechos capítulo 19, que solamente habían recibido este bautismo de Juan. Quizás le oyeron decirle estas palabras
de que vendría uno después de él que le bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Pero este grupo que se encuentra con Pablo, o Pablo se encuentra con ellos en uno de sus viajes, solamente habían pasado por el proceso del bautismo de Juan. El que venía después, ellos nunca oyeron de él. Y eso lo voy a leer más luego. Ok. Aquí dice en el punto 1, dice, para recibir el Espíritu Santo y así nacer su iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y ahora leo Hechos 1:8 que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de un ráfago de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se pasaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Esto está hablando aquí perdón, está hablando de el día que estaban en el aposento alto, reunidos los 120, esperando la promesa que Jesús le había dicho, que Él les enviaría el Espíritu Santo. Cuando descendió la promesa, ese día estaban reunidos 120. Era el día de Pentecostés, que se celebraba la fiesta judía de los primeros frutos. Precisamente por eso en esa misma fiesta que se mecían los primeros frutos, el pueblo mecía los primeros frutos, y era una fiesta de las 7 que le ofrecían a Dios. Pues en esa misma fiesta desciende el Espíritu Santo, ellos están allí los 120, como una lengua de fuego se sentó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los llenó de poder. Amén. Ese día los que estaban allí y después ellos salieron gozándose y hablando en lenguas de otros países, pues la gente que habían venido a celebrar la Pascua de los judíos, vieron a ellos que eran judíos y los conocían. Muchos de ellos los conocían que eran de ahí, del pueblo, y los oyeron hablando en lengua de otros países o las lenguas de la gente que estaban visitando la fiesta. Entonces cuando ellos lo vieron, ellos creían que ellos estaban ebrios, embriagados. Pero Pedro entonces les corrige y le dice, no, ellos no están ebrios como ustedes se suponen. Es que se ha cumplido la promesa de Joel o de Joel. Amén. Y entonces Joel había profetizado acerca de esto, de la lluvia temprana, de cuando sucediera lo que sucedió en este momento. Se está cumpliendo la mitad de lo que él profetizó en Joel, creo que es capítulo 2, si no me equivoco. Pues Pedro le dice de lo de que se está cumpliendo cuando Joel profetiza y dice que hablarán en otras lenguas, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, y que esto era el cumplimiento de eso. Amén. Ahí es cuando nace la iglesia de Jesucristo, cuando desciende el Espíritu aquí por primera vez, desciende el Espíritu Santo, llena a los 120, ahí comienza la iglesia de Jesucristo. En ese momento, ahí comienza la iglesia de Jesucristo, ahí con esos 120. Después Pedro les predica a los que les predicó y se convirtieron, si no me equivoco, 3,000. Después creo que al otro día les predicó a un grupo más, se convirtieron 5,000.
So, ya eran 8.120 de un par de días que se habían convertido a Jesucristo, y estaban todos ahí unánimes, gozosos, llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, profetizaban y se estaban manifestando los dones del Espíritu. Ahí es donde nace la iglesia de Jesucristo. El cuerpo de Cristo comienza a formarse. El cuerpo de la iglesia de Jesucristo espiritualmente comienza a formarse ahí, desde esos comienzos. Luego, el punto número 2 dice, para ser unido como cuerpo espiritual. Este es el subtítulo, para ser unido como cuerpo espiritual. El bautismo del Espíritu Santo fue dado para ser unido como cuerpo espiritual. Y Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 12, del 13 al 26. Pero yo le leo el versículo 13, que dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo está estableciendo en 1 Corintios 12, 13, que el espíritu, todos nacimos, somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judío o griego, esclavo o libre, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. La Iglesia Universal de Cristo, el cuerpo universal, cuerpo espiritual de Cristo, se forma ahí, desde los 120, 3.000, 5.000, hasta que llegamos en el pasaje donde Pedro, en el capítulo 10, le habla, es enviado a la casa de Cornelio, que eran gentiles de las naciones paganas, y ahí se convierte Cornelio y su familia, son bautizados y comienza y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Y luego le voy a leer lo que Pedro dijo. Punto número 3. Para guiarnos a toda verdad y revelarnos la mente de Cristo. Sobre el Espíritu Santo, Cristo dijo que Él vendría. No hablaría de sí mismo, sino lo que oyera de Él, nos lo haría saber. Luego le leí el pasaje 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, donde dice, ¿y quién conocerá la mente de Dios? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo entró en nuestro corazón, a donde está el subconsciente, la parte de la mente que se comunica con Dios, para por medio de la intuición, por medio de la imaginación, por medio del discernimiento, el Espíritu Santo se comunica a nuestra alma, a nuestra mente, y ahí nos revela la mente de Cristo. Ahí comenzamos a entender qué es lo que Cristo quiere para nuestra vida, cuál es el llamado que Él está haciendo a nuestra vida, cómo Él quiere que le sirvamos a la Iglesia Universal de Jesucristo. Amén. Número 3, para guiarnos a toda verdad y revelarnos la mente de Cristo. San Juan 16, 3 al 15 y Juan 16 al 13, Efesios 2 del 10 al 22. Dice así Juan 10, 13, 16, 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber lo que habrá de venir. Punto 4. Para recibir el fluir interno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, 22 al 25. Leo. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado toda la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¡Wow! Aquí en Gálatas 5:22 comienza a enumerar los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio propio. 9 frutos enumera ahí Pablo, 9. Amén. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Eso es bien significativo, porque quiere decir que ahora Dios viene, el Espíritu Santo, a morar a nuestro corazón y habla a nuestra alma, a nuestra alma por la mente subconsciente, y nos revela que tenemos los frutos del Espíritu, como dice la palabra, y esos frutos comienzan a manifestarse desde adentro y comienzan a crecer. La paz, el amor, la fe, la mansedumbre, benignidad, bondad. Amén. Todos comienzan a manifestarse interiormente. Y interiormente comenzamos entonces a asemejarnos ¿a quién? A Cristo. Cuando Cristo caminó con sus discípulos, le dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre, templanza, esos son frutos del Espíritu Santo. Son frutos que Cristo manifestó hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, la paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo se la da. Amén. Ahora todos estos frutos que ya Cristo venía predicando a sus discípulos, ahora por medio del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22, comienza a enumerar los frutos del Espíritu que comienzan a operar dentro del corazón y se comienzan a manifestar por dentro. Comienzan a obrar ese cambio por dentro, por medio de los hábitos que vamos dejando, según la ley de los 21 a 27 días de cómo establecer un hábito nuevo. Pues si el hábito, vamos a decir, aquí el primero de los 9 dice, es amor, gozo, paz. Vamos a decir amor. Si cuando tú no tenías a Dios y estabas en camino de muerte y tenías rencilla, coraje, enemistades, amén, eras una persona que odiaba al ser humano, era una persona que lo que tenía era odio a la gente, amén, una persona amargada. Pero entonces ahora recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo cambia, amén, el odio lo cambia por amor, amén. Ahora el odio que tú sentías, ya cuando comienzas a recibir del Espíritu el amor de Dios, todas esas cosas que estaban relacionadas en tu hábito y costumbre, que estaban relacionadas con el odio, pues ya tú las vas cambiando de odio, ahora va manifestándose más amor en ti. Esas mismas personas que tú odiabas, quizás ahora se empiezan a dar cuenta que ya tú no le estás repudiando, le estás amando. Y entonces ahí esos hábitos relacionados con el amor se establecen. Y ahí comienza tu vida a cambiar, Comienza tu vida a cambiar. Y ahí comienza a manifestar el amor, el gozo. Si eres una persona que siempre estaba triste y estaba siempre de mal humor, y ahora de momento el Espíritu de Dios comienza a obrar en ti y produce gozo, pues la gente se van a dar cuenta que ahora estás reflejando gozo, que ahora estás gozoso, en vez de estar quejándote todos los días del trabajo, del jefe, de la familia, de la esposa, o del esposo, de los hijos, o del vecino, o del trabajo, lo que sea. Pues ahora, en vez de estar con esas quejas todos los días, estás hablando o reflejando gozo, vienes contento al trabajo, vienes risueño al trabajo, vienes sonriéndole a la vida, porque ya Dios ha cambiado tu lamento en baile. Alabado sea el Señor. Amén. Esas son las transformaciones que comienzan desde el interior. Por eso, cuando recibimos los frutos del Espíritu, es un fluir interno del corazón. Y eso lo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Punto número 5. Para recibir dones, ministerios, operaciones, que son para manifestarse externamente para la edificación de su iglesia.
¿Se dan cuenta? So, ahora otra operación y lo que da el Espíritu enviado por Cristo es de que ahora hace ministerio, operaciones y dones. Y todo esto es para la edificación de la iglesia. Todo esto edifica la iglesia. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? So, todo esto, vamos a decir que esto es la puerta. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, ministerio, operaciones y dones. Todo eso lo da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Estamos poniendo aquí los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero entonces después de la doctrina de los apóstoles, ahora Dios da dones, ministerios y operaciones a cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para por encima del fundamento de los apóstoles seguir edificando una casa espiritual y un templo para la gloria de Dios. Y esto lo encontramos en 1 Corintios del capítulo 12, versículo 28 al 31. Y dice así: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayuda a administraciones, diversas clases de lengua. Y pregunta, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos los dones sanidad? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan todo? Pero, nos dice a nosotros, Pablo, pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Y si tú sigues leyendo eso, el contexto de lo que el camino excelente que Pablo le sigue hablando es el camino del amor. Ese es el camino excelente de Pablo, el camino del amor. Eso lo sigue hablando en el próximo capítulo de 1 Corintios, capítulo 13. Pero para que se den cuenta que Pablo aquí ya comienza a dejarnos ver cuáles son esos ministerios, operaciones y dones que son dados por el mismo Espíritu, Cristo, la mente de Cristo, comunicándose con nuestra mente, el subconsciente, y nos deja saber que nos quiere usar como maestro, o nos quiere usar por medio de operaciones, o nos quiere usar por medio de dones, como de sanidad, profecía, lengua, interpretación de lengua. Lo que Cristo quiere hacer con nosotros, Él nos lo comunica por medio de su mente, por medio del Espíritu Santo, a la mente de nosotros, para dejarnos saber en nuestro interior para qué Él nos está llamando. Pero estas obras, ministerio, obras y dones, son para manifestarlo exteriormente, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, para la iglesia. Estos se manifiestan hacia afuera. Los dones de los frutos se manifiestan, son que obran adentro, pero el fruto sale por nuestra palabra. Amén. Son sazonadas por medio de esos frutos, producen frutos. Pero entonces estos son para manifestarse para beneficio de la iglesia. Bien. Efesios 4, del 8 y del 11 al 16 dice el versículo 4. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Aquí Pablo está declarando que cuando Cristo ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos. Wow. Pablo está diciendo aquí en este pasaje que los que estaban en el seno de Abraham, los que estaban en el paraíso, incluyendo el que estaba al lado de Cristo en la cruz, que estaban allá abajo en el paraíso, en el seno de Abraham, esperando a Jesús para sacarlos de ahí, los sacó de ahí porque estaban cautivos allá abajo esperándolo, los sacó a ellos, los que estaban cautivos, sacó la cautividad y lo llevó a lo alto y dio dones a los hombres.
A ellos les dio dones, a los que sacó de allí, los llevó, los puso allá, les dio dones. ¿Qué don? Los que están en el paraíso, porque ahora estableció el paraíso allá. Y luego a nosotros por el Espíritu también nos da dones y nos da regalos. Y esto es lo que Pablo dice, y continúo leyendo en el versículo 11 y 12. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. ¿Para qué? Son columnas para edificar la iglesia de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo. ¿Se dan cuenta? Son las operaciones como de administración, el trabajo en la iglesia, secretaría, tesorería, todas esas son operaciones para las operaciones que suceden dentro de la iglesia, pero esas operaciones respaldan a cada uno de estos ministerios, la del apóstol, la del profeta, la del pastor, la del maestro. Amén. Todo esto son para edificar la iglesia, y algunos pues creen que ya algunos de estos dones o algunos de estos ministerios, como el de apóstol, el de profeta, que ya terminó, que lo que queda es evangelista, pastor y maestro. Pero sea lo que usted crea, Cristo dio dones a los hombres, dio ministerio, y eso lo dio para que para edificar la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, para expresarse exteriormente. Bien, entramos a la parte de la asignatura. Pues ahora yo les voy a pedir a ustedes que pausen el video, busquen las contestaciones, luego sigan con el video y comparen las contestaciones con las que yo les voy a proporcionar. Les doy unos segundos para que hagan.